En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 14 después de Pentecostés y hemos escuchado una muy buena, la epístola es muy bella del día de hoy, en la cual San Pablo hace la diferencia en los caracteres, las características de lo que es el espíritu del mundo y las características de lo que es el espíritu de Dios. Entonces es bueno que nuestra mente esté claro eso, porque hoy como el mundo tiene mucho poder, el mundo es así, está omnipresente, ese espíritu de mundo, ese espíritu revolucionario que es en el fondo es un espíritu de mundo, y el mundo tal como Dios lo condena, como es enemigo del alma, enemigo de la religión, y es tan omnipresente hoy que se necesita una fuerza especial, una vida de oración especial para poder resistir, porque hasta los más católicos, los que consideran ser más tradicionalistas, yo veo muchas veces las características del espíritu del mundo. Es así que ha habido muchas defecciones en la lucha por la fe, por la tradición, de muchos católicos que se dejaban contaminar por ese espíritu del mundo. De alguna manera, a veces no parecía nada grave, pero poco a poquito eso es como una infección que tiende a aumentar. Y nosotros también podemos tener algo, ¿verdad? Pero lo que cuenta es cuando uno se da cuenta, reaccionar y decir, bueno, esto no es mi camino, no quiero mezclar el trigo con la cizaña en mi vida, y debo tratar de separarlos. En la medida que me doy cuenta, siempre pecados de inadvertencia, siempre los habrá, a veces son detalles, pero cuando nos damos cuenta que algo está mal, debemos reaccionar, no podemos quedarnos así, y esa especie de complicidad ofende mucho a Dios, porque hay personas que deliberadamente quieren ser tradicionalistas y al mismo tiempo permitirse sus pequeños pecaditos veniales, sus mundanidades, que no están bien, y Dios sabe que no están bien. Entonces eso ofende mucho a Dios, sobre todo que en nuestras circunstancias, aquellos que tenemos la gracia, es una gracia rarísima, es una gracia muy grande en nuestra época, darnos cuenta dónde está la verdad. Y generalmente lo sabemos que hoy la gente generalmente no tiene acceso a la verdad completa, a la verdad no solo en un aspecto de la vida, sobre todo en el aspecto más importante, que es el aspecto de la fe. Entonces, aquellos que tenemos esa gracia debemos ser fieles, y más será pedido a los que más fue dado, así que no debemos coquetear con el mundo, con las mundanidades, con los pecadillos, con las debilidades, con esas cosas que como no parecen graves, entonces está uno tentado de decir, no, eso aunque no, lo voy a hacer porque no es grave. Pues bien, son pecados deliberados que ofenden mucho a Dios. Y a lo largo de mi vida sacerdotal yo he visto como muchísimos casos de defecciones, o sea, es común ahorita ver defecciones. La tradición, yo conocí la fraternidad San Pío X cuando Monseñor Lefebvre estaba en vida, y había pues mucha gente en ese tiempo se acercó a la tradición, pero poco a poco defecciones por aquí, defecciones por allá. Hoy la misma fraternidad ha hecho defección en la lucha de la tradición, en la lucha de la fe, la defensa de la fe, de una lucha de entereza, no de esa especie de lucha liberal, mezclando una actitud
católica con una actitud liberal. Eso Dios no lo bendice y eso no tiene futuro, eso no tiene porvenir dentro de la iglesia. Por eso ya la fraternidad cada vez está declinando, porque Dios no bendice eso. Dios no bendice esas actitudes de mezclas, de liberalismo, de mentalidad de quedar bien con el mundo y estar bien con Dios. Ese es un engaño diabólico. Porque Dios quiere que si somos por la causa la más noble que puede haber ahorita en el mundo, pues es la causa de la tradición, la defensa de la fe y de la verdadera iglesia. Ahorita, cuanto más es atacada, cuanto más está ausente del mundo, de la sociedad, se vuelve una causa mucho más noble, mucho más valiosa. Y por eso no está permitido delante de Dios andar con cosas raras, con tonterías, con compromisos y evitar pues todo tipo de pecado, ¿verdad? Claro está, pero también esas mezclas que ofenden mucho a Dios. Así que ya en la fraternidad, pues que ya no es lo que fue como yo la conocí antes y ahora es otra cosa, es otra mentalidad, es otra actitud, es otra, ya no hay el espíritu de lucha, de combate por los valores de la tradición, no es una lucha, es una especie se vuelve una especie de folclore, o sea, todos esos ritos, ¿verdad? No es tanto la defensa de la fe. Y nuestro Señor en el Evangelio nos dice: nadie puede servir dos patrones, no dos jefes. Tiene que escoger, porque si tanto Dios como el demonio, ellos quieren todo. Dios es un ser absoluto por su esencia. Es un ser absoluto, no puede haber otro Dios delante de él, no puede haber. Y entonces su reino él no lo puede negar, no puede negar su reino y su primacía. Y el demonio, en su rebelión contra Dios, también pretende el reino total, también pretende poseer todo, rebelarse contra todo lo que es de Dios. Entonces no hay conciliación entre estos dos reinos. Por eso nuestro Señor dice que a la medida que nos apegamos a uno, pues forzosamente vamos a despreciar al otro. El drama de los católicos liberales es toda una actitud práctica, que quieren vivir su catolicismo, pero al mismo tiempo disfrutar de las cosas mundanas, de las cosas pecaminosas, de las cosas que nos alejan de Dios, sea en materia grave o leve. Puede haber a veces detalles, ¿verdad?, que no están bien, pero también puede haber cosas más graves. Pero tanto una como otra es una contradicción. No podemos permitirnos de jugar las mezclas, ¿no? Pero algunos tienen propiamente esta mentalidad de mezclar las cosas. Eso se le puede llamar al espíritu liberal. El liberal es una persona que vive del compromiso, que vive en la mezcla. Y los católicos liberales que nacieron después, hubo la famosa Revolución Francesa, en la cual francamente se quería la ruptura de la sociedad con Dios, con la Iglesia. Y después hubo un tiempo que ciertos católicos decían: no, pues vamos a tratar de arreglar los problemas, vamos a tratar de convivir con el liberalismo. No es que seamos liberales, pero vamos a tomar ciertas actitudes, ciertos compromisos prácticos nada más, pero sin aceptar
los principios. Y ese era el engaño, ¿verdad? Decir, no, pues no vamos a, en realidad no aceptamos las ideas liberales, pero vamos a hacer pactos, vamos a hacer compromisos con ellos, y para que por lo menos podamos subsistir, podamos sobrevivir. Entonces están en una actitud de medias tintas, y ahí comenzó lo que se llama el catolicismo liberal. Ese catolicismo liberal que nació en Francia y que se ha propagado pues a lo largo de la historia en muchas naciones. Y esa actitud de falta de interés, de falta de primero a veces el pretexto es decir que en el campo práctico se pueden hacer compromisos y sin dejar de abandonar los principios. Pero eso es falso, porque cuando uno abandona las actitudes cristianas, termina por vivir como, pensar como vive. Y ese espíritu liberal. Y ese espíritu liberal se fue propagando en la iglesia. Y ese espíritu, tal vez hay ciertos momentos en que no parece algo grave, pero si se acentúa, si va a sus últimas consecuencias, termina por consentir y aprobar el liberalismo franco, el liberalismo doctrinal. Así como el cardenal Ratzinger, él hizo una declaración a momento dado en una revista, una entrevista que le hicieron, decía que el problema de los años 60 fue de conciliar los valores católicos con los valores de 2 siglos de cultura liberal. Estaba diciendo hablar de los valores de la cultura liberal, o sea, eso es contradictorio con nuestro catolicismo. Es que la cultura liberal no tiene valores, justamente es la destrucción de los valores, la degradación de los valores cristianos. Entonces, él hablaba de esa conciliación, y que fue el problema del Concilio Vaticano II. O sea, realmente lo que hizo el Concilio Vaticano II es conciliar la Iglesia Católica con 200 años de cultura liberal. Él lo dijo francamente. Pues está claro, o sea, eso es espíritu liberal, espíritu catolicismo liberal, y vemos muy bien los resultados de esa mentalidad. Estamos palpando las últimas etapas que son consecuencia, pero todo tiene una lógica. O sea, lo que hoy dice el Papa Francisco ya estaba en germen en el Concilio Vaticano II, ya estaba todo en germen, y ahorita simplemente se está desenvolviendo las consecuencias. Estamos viendo las últimas etapas de las consecuencias de lo que se sembró en el Concilio Vaticano II, que es simplemente la negación de la fe. Estamos negando, el Papa Francisco está negando todo, ya francamente. Nada más falta que retoquen el Evangelio, que reformen la Biblia, es lo único que les falta, aunque de hecho ya lo han hecho con las nuevas traducciones de la Biblia, ya están retocadas, ya no es la Biblia tal como debe ser. Por eso yo no les recomiendo las nuevas traducciones, hay que referirse a las antiguas traducciones de la Biblia, pero un día van a suprimir francamente pasajes enteros de la Biblia, para allá va. Entonces ya de hecho el Papa Francisco en varias de sus declaraciones ha contradecido directamente lo que Jesucristo ha dicho. Y son herejías. Herejías es negar la fe. Pero como todo esto ha sido tan gradual, ya los católicos se han acostumbrado a todo eso, y vemos que hoy el Papa dice enormidades. Hay gente que comienza a molestarse, pero no ven que todo eso estaba en germen en el Concilio Vaticano II, y hay varias personas que se pretenden de la tradición, pero que no quieren aceptar
que el fondo del problema está en el Concilio Vaticano II, en la reforma de la misa. Sus orígenes están en eso. No quieren todavía reconocerlo, esperemos que un día Dios les dé la gracia, pero mientras no se reconoce eso, pues también ellos mismos, aunque se digan tradicionalistas, son católicos liberales de facto, de hecho. Tal vez ellos no tengan esa intención, tal vez no lo quieran ser, pero de hecho lo son. Por lo que dicen, no hay entereza doctrinal. Entonces les falta todavía y no quieren desolidarizarse de las cosas que han hecho los papas anteriores. Dicen, no, Francisco está mal, pero Pablo VI estaba bien. Y Pablo VI dijo esto. Sí, Pablo VI dijo cosas más tradicionales porque en ese tiempo todavía la situación no se había degradado tanto y no era posible decir lo que hoy dice el Papa Francisco, pero ya se había sembrado la semilla de la herejía con todas el espíritu que contienen los documentos conciliares, que aunque a veces no lo dicen francamente, pero se siente ese espíritu de conciliación con el mundo, esa aspiración a reformar la Iglesia según este nuevo espíritu, según esta nueva mentalidad que entraba en la Iglesia. Entonces ya está implícitamente la reforma de la Iglesia, está implícito, aunque muchas cosas parezcan todavía tradicionales, pero se ve que había esa mentalidad, ese espíritu nuevo, que no es lo que antes era la Iglesia. Por eso se puede decir que con el concilio nació algo nuevo dentro de la Iglesia que no es de la Iglesia. Y los mismos modernistas usaban la expresión la Iglesia conciliar. O sea, cuando hubo otros concilios nunca se usó esa expresión. Por ejemplo, cuando hubo el concilio de Trento, se decía, pues la Iglesia Católica dice que, como siempre, ¿no? O sea, siempre se referían a otros concilios, a toda la tradición de la Iglesia, siempre se referían a eso, y no era cuestión de hacer una Iglesia nueva. Pero en el Concilio Vaticano II se comenzó a hablar de una otra Iglesia, o sea, la Iglesia conciliar, o sea, la Iglesia que nació con el concilio. Eso es una nueva Iglesia, es otra cosa. Entonces, esa nueva Iglesia no es la Iglesia Católica. Y no podemos fundamentarnos en lo que dice la Iglesia conciliar. Nosotros debemos referirnos a la Iglesia Católica, como siempre fue, a la Iglesia que siempre fue igual, que siempre enseñó que el amaciato es pecado, que siempre enseñó que el divorcio no está permitido. Y hoy ya hasta el Papa no se preocupa si le dan la comunión a esas personas que viven en pecado mortal porque están en amaciato. Para él no es un problema. Entonces ya no ve el pecado, ya no ve el desorden, ya no ve la prohibición de nuestro Señor, que dijo que aquello que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces estamos desaprobando tácitamente lo que Jesús dijo. Eso es una herejía, eso es una cosa gravísima. En muchos pasajes de la Escritura se reprueba los pecados de impureza, los pecados contra naturaleza, la sodomía, y ahora el Papa no ve en eso un inconveniente. Se fotografía públicamente con personas muy escandalosas, los recibe oficialmente en el Vaticano como si fueran personas positivas, con todas actitudes de aprobación, de sonrisas, casi de felicitación a esas personas, mientras que aquellos que defienden la tradición son considerados por él como personas casi fanáticas, excesivas. Entonces, lo que antes era implícito ahora es muy explícito.
Y entonces ya sabemos a dónde va todo esto. Lleva el fin de toda esta revolución, lleva a la Iglesia Universal Masónica. Es el fin, el objetivo de la Iglesia conciliar. Y aquellos que no lo quieren ver o que no lo quieren comprender, pues están en la ilusión y no podemos pactizar con ellos. Entonces el gran problema de fondo que existe que nosotros reprochamos a la nueva fraternidad San Pío X es vivir en esa ilusión de creer que pueden depender de esta gente que está haciendo una revolución de la Iglesia, depender de ellos y seguir conservando la fe, porque es algo contradictorio. No se puede estar dependiendo directamente de ellos, porque ellos son enemigos de la fe, son enemigos de la tradición. ¿Cómo van a tratar de conciliar lo que está opuesto? Y cuando no se les puede pedir a ellos que obren como tradicionalistas, porque ellos no lo son, no lo quieren y además detestan la tradición. ¿A dónde vamos a salir adelante con ellos? Entrar dentro del marco de la Iglesia oficial supone sumisión, supone obediencia, supone dependencia. ¿No va a peligrar la fe de los fieles de la fraternidad al ponerse bajo la tutela de esta gente que son enemigos de la tradición? Ciertamente están ocupando los puestos de la Iglesia por un tiempo, mientras Dios se lo permita, pero un día de nuevo esos puestos volverán a la tradición. Nosotros tal vez no podemos arreglar ese problema, nosotros actualmente no tenemos los medios, pero Dios tiene sus medios y Dios tiene sus tiempos. Entonces nosotros confiamos y nuestra fe nos dice que un día Dios va a rescatar su iglesia, y que porque Él prometió que no sería destruida. Entonces vivimos un momento, un eclipse de la iglesia está eclipsada, pero seguimos creyendo en la iglesia, seguimos siendo católicos. No somos de vacantistas, no somos cismáticos, pero sí queremos tener las ideas claras en nuestra fe y en nuestra actitud. Entonces nuestro Señor nos pide esto en el Evangelio de hoy, y la lección es sencilla pero muy clara, pero hay muchos que no la entienden. Esa es la mentalidad absurda de hoy de mucha gente en este mundo, ¿verdad? Entonces debemos ser nosotros enteros, porque el mundo ejerce una presión tan fuerte que los espíritus débiles, las personas sin carácter, ceden. Entonces se necesita mucha fortaleza en nuestra época y mucho espíritu de oración, porque la isla de la oración que nos hace acceder mejor al Espíritu de Dios, como dice la epístola, ¿no? Las características del Espíritu de Dios. Aquellas personas que no rezan no entienden estas características del Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. La oración es fundamental para tener la fortaleza de resistir a los enemigos del alma, los tres enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. La carne es todo lo que nosotros, en nuestra naturaleza humana, es desordenado, viene del pecado original. Entonces también nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, la tendencia al mal. Sí, se trata de tomar conciencia, de no ser demasiado seguros de nosotros mismos. Hay personas que son muy seguras de sí mismas, de todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen, y no está bien, porque nos podemos equivocar. La desconfianza de sí mismos también es clave en nuestra salvación. Tenemos que tener cuidado
no seguir todo lo que nos gusta, lo que se nos antoja, a veces es malo, a veces no es correcto. No digo que siempre es malo y que siempre es incorrecto, pero a veces no. Entonces hay que tener desconfianza de nosotros mismos, cuidarnos, reflexionar, no actuar así de una manera precipitada, demasiado espontánea. En la vida cuando hay que tomar decisiones, hay que reflexionar, hay que preguntar a un sacerdote a veces si tenemos una decisión que tomar, si es algo que es importante o difícil. No hagamos las cosas de manera precipitada, reflexionemos, recemos, pidámosle a Dios que nos ilumine, pidámosle a Nuestra Señora que nos guíe, y como Nuestra Señora es nuestra Madre todopoderosa, porque todo lo puede de su Hijo, así que debemos recurrir a ella constantemente. Debemos recurrir a su corazón inmaculado, que es la devoción que la Virgen vino a inculcarnos en Fátima. Es una devoción de nuestra época, propia de nuestra época, porque es muy importante la rectitud de corazón. Entonces, el corazón inmaculado de María es el ejemplo clave, más noble, más grande, después de Jesucristo, de un corazón limpio, un corazón recto, un corazón que no tiene ninguna mezcla con el mal. Ese corazón debemos invocarlo, debemos acercarnos a él, debemos imitarlo en la medida que podamos. Nunca lo vamos a hacer como ella es, pero aspirar sí. Jesucristo nos decía, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No podemos ser igual de perfectos que nuestro Padre Celestial, pero sí podemos intentarlo, lo que podamos, lo que alcancemos. Y eso es lo que Jesús nos pide. Entonces, el corazón inmaculado de María es tan limpio, tan puro, tan perfecto, que realmente es un faro en nuestra época de pecado, de desorientación, de todo tipo de desorden. Permanece una ayuda grandísima para todos los católicos. Debemos referirnos a él, ¿verdad? Debemos estar bajo su tutela, bajo su sombra, bajo su protección, su ayuda, pero hay que invocarlo, hay que tener conciencia de esta devoción, no nada más de vez en cuando decir la jaculatoria, corazón inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, está bien, pero no, eso supone algo más. Supone que debemos, como ella lo pidió, y como Dios lo pide, porque la Virgen dijo, Dios quiere en este tiempo que se difunda la devoción a mi corazón inmaculado. Es la voluntad de Dios. Entonces debemos tratar de comprender en qué consiste esta devoción, ¿verdad? En quién es este corazón inmaculado de María, cómo es, por qué es importante invocarlo, ¿verdad? Y cuando uno reflexiona, los santos decían que la Virgen desde la primera instante, ya de su inmaculada concepción, cuando ella fue concebida, ya tenía uso de razón, ya tenía uso de voluntad. Entonces ya su corazón ya comenzaba, por decirlo así, a palpitar por Dios, y desde el primer instante de su primera concepción. Y ese corazón es un corazón perfecto, un corazón generoso, que obtuvo a la humanidad muchísimas, no estoy diciendo mal, todas las gracias de Dios pasan por este corazón inmaculado. Quiere decir que es la gran vía para ir a Dios. Entonces, por sus oraciones, por sus ardientes deseos, su gran caridad hacia el prójimo, la Virgen María intercedió para que Dios salvara al mundo, y Dios como en recompensa le dijo, pues tú vas a ser la mediadora, tú vas a ser la madre de Dios. Y esa vocación
se manifestó el día de la Anunciación, cuando el ángel le dijo, Dios te ha escogido para ser la Madre de Dios, la mediadora. Y la Virgen, claro, de aceptar y decir que se haga en ella la voluntad de Dios. Y así fue. Pero todas las gracias que Dios da a la humanidad pasan por la Virgen María. Hay que tratar de realizar eso claramente, porque a veces los santos, pues no es así. Los santos serán grandes santos, pero no son los mediadores totales, absolutos de toda la obra de la redención de Jesucristo. Y entonces, pues, ¿cómo debemos honrar este corazón? Pues rezando el rosario. Cada vez que el mundo es más, vive más en el pecado, más en el desorden, se vuelve más necesario rezar, más necesario decir el rosario, y para que la Virgen nos dé las gracias necesarias para no dejarnos avasallar por este mundo, por toda esa mentalidad que por todos lados está presente, esa nueva mentalidad que de mundanidad está pasando a satanismo. La presencia de Satanás se siente ya en la sociedad, se siente en las personas, la música, es una especie de locura que invade a muchas personas que están como dementes, y se siente que es realmente Satanás que está presente en los espíritus. Ahora cada día más hay gente que invoca de una manera abierta al demonio, que ya se hacen adoradores de Satanás. Realmente la presencia del demonio cada vez es más manifiesta. Entonces necesitamos más a recurrir a Dios, más acercarnos a la oración, a los sacramentos, a la verdadera fe, a la verdadera misa, a la verdadera tradición, y ahí tendremos esa gracia especial que no es dada a muchos hoy en este tiempo. Así que somos unos afortunados, somos personas mimadas de Dios, pero Dios no quiere que jueguen con Él, y aquel que da más también se le pedirá más. Así que no juguemos con el peligro, no juguemos con el compromiso, porque yo he visto que muchas personas han hecho defección de hasta sacerdotes de la fe y de la iglesia, porque eran malos tradicionalistas, porque no eran tradicionalistas como debe ser, como Dios lo espera. Y entonces esas personas se van quedando en el camino, hacen defección, hacen cosas incluso graves. Entonces no, tratemos con toda humildad, porque nunca podemos excluir de nuestra vida todo pecado, siempre habrá fragilidades, pecaditos veniales, pero con tal que no sean deliberados, Dios no nos va a reprochar tanto, porque sabe que somos débiles, que somos frágiles, pero en ciertos puntos Dios es muy intransigente, y no hay que jugar con Dios, hay que tener mucha fidelidad y darle todo lo que podamos, aun si pues nada es perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a esta semana, el día 22 fue la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Acordémonos de esto y no olvidemos, pues, en este mes venerar de una manera particular a su Corazón Inmaculado. Si podemos rezar más rosarios, no conformarnos, no poner límites y decir, yo digo un rosario al día y ya, o sea, y eso es lo que yo he determinado, no va a ser más, porque ya la oración siempre se puede añadir algo más, y si alguien reza de más, nunca está de más, porque en eso no se puede exagerar, en la oración no se exagera, con tal que uno no falte a sus deberes de Estado, sus deberes principales, ¿verdad?, de vida, de sus obligaciones principales de la vida. Pero si después quiere rezar todo lo que quiera, no se puede exagerar, como hoy la gente del mundo que ve a alguien que reza y dice, él está exagerando, no es normal que rece tanto. Pues esa es la mentalidad mundana, eso es lo que piensan los mundanos,
no nos preocupemos de esos puntos de vista y hagamos lo que Dios le gusta, lo que Dios prefiere. Y vamos en esta Santa Misa, pues invocar mucho al Corazón Inmaculado de María, y la decimos en su honor la misa de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.